Bienvenidos a un nuevo programa. Yo soy Leandro Salamones y hoy les dictaré un curso sobre lubricación automotriz. Te invito a que te quedes hasta el final y si tenés alguna consulta, déjame un comentario y te responderé. Para comenzar, debemos saber la definición de la palabra aceite. Según diccionario nos dice que es un líquido graso que se obtiene de frutos o semillas como cacahuate, algodón, soja, nueces, almendra, linaza, ricino o coco, y de algunos animales como la ballena, la foca o el bacalao. En el mundo automotriz llamamos aceite de motor a todo aquel que se utiliza para lubricar los motores de combustión internas. Para los vehículos, el aceite sería la sangre del motor. Por eso debemos seguir minuciosamente las indicaciones del fabricante de cuándo debemos sustituirlo y qué tipo usar. Podemos hacerle un daño muy grande si echamos uno erróneo. Incluimos automóviles, motocicletas, autobuses, karting, tractores, entre otros vehículos. Veamos cuáles son las funciones principales del aceite del motor. Proteger las piezas contra el ataque corrosivo de los ácidos generados durante la combustión. Protegerlo de oxidación. Formar una película de lubricación en forma instantánea desde el momento de arranque, aún en condiciones de muy baja temperatura exterior. Reducir la fricción entre las superficies en movimiento para reducir el consumo de combustible. Mantener la limpieza de las superficies metálicas y prevenir la formación de depósitos. Esto ayuda a garantizar una larga vida del motor. Enfriar las áreas calientes y las partes móviles. Reducir el desgaste de los componentes. Existen los aceites monogrados y multigrados, de acuerdo a la clasificación SAE, aunque los primeros ya están desapareciendo del mercado, pues al ser limitados en su funcionamiento a diferentes temperaturas, los fabricantes de vehículos ya no lo están solicitando. Los aceites monogrados son aquellos que solo tienen un grado de viscosidad, pueden ser para invierno o para verano, indicando los márgenes de temperatura en los cuales ese aceite cumple con sus funciones. Son utilizados para cambios de temperaturas mínimas a lo largo del año. Ejemplo, un SAE 10 es un aceite de grado bajo para invierno y un SAE 40 es un grado alto para verano. Ahora, los aceites multigrados son los lubricantes más sofisticados. Mantienen estable la viscosidad del aceite ante cambios bruscos de temperatura. También llegan más rápido a las piezas para lubricarlas aún estando en frío, lo que hace que el arranque del motor en esta condición sea más rápido, protegiéndolo del desgaste. Todo esto ofrece mayor vida útil al motor. Este aceite es más delgado que el monogrado y ayuda al ahorro de combustibles. SAE es el encargado de marcar el grado de viscosidad y viene determinado por un código. En los aceites monogrados nos podemos encontrar, por ejemplo, con un SAE 10W, donde el número 10 nos indica la viscosidad del aceite. Cuando más elevado sea este número, mayor será la viscosidad. Y la W, que viene de la palabra winter, en inglés, en español significa invierno, por ende nos indica que es un aceite para esta estación del año. Por ejemplo, en un SAE 40 el número solo nos indica la viscosidad y al no tener la W nos da a entender que es un aceite solo de verano. En el caso de ser multigrado, les doy el ejemplo de un SAE 10W40. El 10W nos indica la viscosidad en frío y el 40 la viscosidad en caliente. Este tipo de lubricante es capaz de adaptarse a las temperaturas y necesidades del motor siempre en las mismas condiciones. Por eso se puede utilizar el mismo aceite en cualquier estación del año. Acá les dejo una tablita con la mayoría de los tipos de aceite más comunes, mostrando en qué intervalos de temperatura la viscosidad del mismo es eficiente. Bueno, venimos hablando bastante de viscosidad y quizás muchos de ustedes no saben bien qué es y se quedaron pensando. Ahora les cuento. La viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir.
Recordemos que cuanto más viscoso sea un líquido, más le va a costar fluir por una superficie o canalización. Esta es la principal característica de un lubricante. La unidad de medida de dicha resistencia a fluir es el poise. En la práctica, la viscosidad se mide en tubos mediante el efecto de capilaridad. Técnicamente hablando, se puede definir viscosidad como la oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales. Sin entrar mucho en detalle, podemos denominar la viscosidad como absoluta, también llamada dinámica, y como cinemática. La primera sería la propiedad de los fluidos, que se caracteriza por su resistencia a fluir, debido al rozamiento entre sus moléculas. Si un fluido no presentara viscosidad, sería un fluido ideal. La segunda, siendo una medida de la resistencia interna de un fluido a fluir bajo fuerzas gravitacionales, su unidad es el centistoque, que se abrevia SST. En el mundo de la mecánica hablamos de esta viscosidad cinemática en particular. Hay dos normalizaciones en el término de viscosidad, la ISO y la SAE. La normalización ISO se emplea para aceites de uso industrial, mientras que la SAE se emplea para los lubricantes de uso automotriz. En todo caso, siempre se refiere al índice de viscosidad y nunca a ninguna otra de las propiedades del lubricante. La numeración ISO de un aceite es su grado de viscosidad a 40 grados centígrados. Quiere decir, por ejemplo, que un aceite ISO 68 es un aceite cuya viscosidad a 40 grados centígrados es 68 CST, más o menos un 10%. Y la norma SAE de lubricantes automotrices se basa en la viscosidad cinemática a 100 grados centígrados y una tabla especial de viscosidad para bajas temperaturas, pensando para el arranque en frío. Se entiende como frío, en este caso, a temperaturas por debajo de los 20 grados centígrados. Ya hablamos de viscosidad, ahora te explico el índice de viscosidad. Hay que tener cuidado de no confundir estos dos términos porque generalmente los confunden. En el gráfico te muestro cómo a medida que aumenta la temperatura, la viscosidad del aceite tiende a bajar. Ahora, mientras mayor sea el índice de viscosidad del aceite, más constante va a ser la variación de viscosidad a los cambios de temperatura. Entonces, mientras mayor sea el índice de viscosidad del aceite, de mejor calidad va a ser. En el gráfico, la línea roja representa al aceite mineral. Ellos tienen mayor viscosidad y menor índice de viscosidad. Por lo tanto, su variación de viscosidad es muy grande. La línea verde me representa los aceites sintéticos. Ellos tienen menor viscosidad y mayor índice de viscosidad. Por eso, son de muy alta calidad y su viscosidad tiende a ser siempre la misma a los diferentes cambios de temperatura. El índice de viscosidad lo podemos definir como la propiedad que indica entonces el comportamiento de la viscosidad de un fluido con los cambios de temperatura. A modo informativo y sin entrar en mucho detalle, te cuento que esta propiedad puede hallarse a través de la ecuación de Daniell-Davis. Entendiendo todo esto, ahora vamos a distinguir 4 tipos de aceite de motor: los aceites minerales, los semisintéticos, los aceites de hidrocraqueo y los sintéticos. Bueno, vamos a una breve pausa de 17 segundos y continuamos. Te invito a suscribirte a mi canal y darle like, y activar las notificaciones para que no te pierdas de los próximos contenidos. Muchas gracias por continuar. Empecemos por los aceites minerales. Están hechos de petróleo crudo. Una vez extraído y transportado a una refinería, el petróleo crudo se somete a varios procesos de refinación para eliminar la mayor cantidad posible de impurezas. Estos también son conocidos como convencionales. Son propensos a perder rápidamente sus propiedades,
comprometiendo el desempeño y la integridad del motor. Son más baratos que los otros tipos de aceite. Se utilizan generalmente en los autos más viejos y de mecánica sencilla. Generalmente están compuestos por un 80% de aceite mineral base y un 20% de aditivos. Se recomienda sustituir este tipo de aceite cada 5.000 kilómetros. Los aceites semisintéticos son una mezcla de aceite sintético y aceite mineral. Las proporciones en la mezcla no son iguales. El aceite semisintético contiene un máximo de 30% de aceite sintético y un 20% de aditivos, y la mayor cantidad de aceite mineral. Es interesante saber que el aceite con tan poco como un 1% de aceite sintético también se llama aceite semisintético. Ofrecen mayor resistencia a la oxidación, brindan excelentes propiedades en bajas temperaturas y se recomienda cambiar a los 10.000 kilómetros. Los aceites de hidrocraqueo consisten en un método de refinado del aceite mineral base que permite acercar la característica del producto final a la sintética. Son una novedad en el mercado de fluidos para motores. Algunos consideran este lubricante el mejor desarrollo moderno, pero junto con el semisintético se encuentran en la posición intermedia. Esta tecnología fue desarrollada por químicos estadounidenses en la década de 1970 durante el procesamiento hidrocatalítico. Las fracciones de aceite malo se convierten en carbohidratos, la transformación de un aceite mineral ordinario en un sintético de mayor calidad. Se produce bajo la influencia de procesos químicos. Por un lado, el aceite hidrocraqueo se produce a partir del petróleo, como el aceite mineral, y por otro lado, la estructura molecular de la base cambia drásticamente. La composición resultante pierde por completo las características del aceite mineral. Este aceite lo vamos a encontrar abreviado como HC. La tecnología de producción de este aceite realiza la limpieza de la siguiente manera. Primero se realiza un desparafinado, donde, como la palabra lo indica, consiste en la eliminación de parafinas del aceite. Contribuye a aumentar el punto de congelación de la composición. Segundo, un hidrotratamiento. En esta etapa, los componentes de hidrocarburos están saturados con hidrógeno y por lo tanto cambia su estructura. Luego, el aceite adquiere resistencia a los procesos de oxidación. Por consiguiente, se realiza el hidrocraqueo que elimina los compuestos de azufre y nitrógeno. En esta etapa de purificación, los anillos se dividen, los enlaces se saturan y las cadenas de parafina se rompen. Después del proceso de refinación, se introducen aditivos sintéticos en el aceite para darle las propiedades y capacidades finales de los lubricantes de alta calidad. Resumiendo estas tres etapas, dejo esta imagen del proceso. Y para cerrar este tipo de aceite, vale la pena contar que nos trae las siguientes ventajas. Una operación eficiente bajo las sobrecargas mecánicas o térmicas, mínima agresividad a los elastómeros, resistencia a la formación de depósitos, resistencia a la deformación, una viscosidad óptima, bajo coeficientes de fricción, alta solubilidad de los aditivos, compatibilidad ecológica. Pero también tenemos algunas desventajas significativas. Producen un aumento de la evaporación, envejecimiento rápido y como resultado la necesidad de reemplazo frecuente. Se recomienda cambiar cada 5.000 kilómetros. Por último tenemos los aceites sintéticos. Estos siguen un proceso de síntesis química y de ahí su nombre. No contienen polímeros para mejorar su viscosidad. Generalmente solo tienen un 25% de aditivo. Son apropiados para los motores más demandantes y de más alto rendimiento. Fluyen fácilmente en clima frío. Es altamente resistente a la descomposición de la viscosidad. El costo es el doble que los aceites convencionales. Sin embargo, dura más. Tienen mejor desempeño y viscosidad en altas y bajas temperaturas. Mejora la economía del combustible. Son los de mejor índice de viscosidad. Mejor estabilidad química, disminución en la pérdida por evaporización, resistencia a la oxidación, daño térmico y problemas de sedimentos en aceite, mejor lubricación durante encendido en condiciones climáticas frías extremas, posibilidad de extensión de la vida útil del motor,
protección superior contra cenizas y otras formaciones de depósitos en puntos calientes del motor, incremento de los caballos de fuerza y torque, debido a menor resistencia inicial en el motor. Se recomienda cambiar a los 10.000 y a veces hasta 30.000 kilómetros. En esta diapositiva le muestro la comparación entre uno y otro según su composición y ordenado de menor a mayor calidad, resumiendo lo charlado anteriormente. Bueno, ya que ahora están familiarizados con los tipos de aceite de motor, pasemos a hablar de los aceites de transmisión. El aceite de transmisión, también llamado aceite para engranaje, garantiza un funcionamiento suave y una vida útil prolongada de las transmisiones, caja de engranaje y diferenciales en carros, camiones y otras maquinarias. Distinguimos dos tipos según en qué cajas se van a utilizar: los sincrónicos y los automáticos. Los sincrónicos o MTF, que significan fluido de transmisión manual, tienen una alta viscosidad, por lo tanto, se pega, vulgarmente hablando, en todos los sistemas para garantizar un funcionamiento óptimo. Esto es así porque las transmisiones manuales no tienen comúnmente bombas que distribuyan el aceite por todo el sistema. En su gran mayoría funcionan arrastrando el aceite que lubrica por salpique. Un aceite más delgado y de baja viscosidad dejaría solo la parte más baja del sistema lubricada en el cárter. Contienen aditivos de presión extrema, también llamados aditivos EP. Estos contienen ciertos compuestos que reaccionan con metales amarillos como el cobre y el latón. Por lo tanto, se debe elegir con cuidado un MTF para sistemas que contienen metales amarillos, denominados metales no ferrosos, donde se debe aplicar otro tipo de lubricantes, con un diferente aditivo. También contienen aditivos antidesgaste para hacer frente a la acción deslizante de los engranajes cónicos y hipoidales. Los aceites de transmisión automáticos o ATF, que significa fluido de transmisión automática, lubrican justamente este tipo de transmisiones. Acá hay que tener cuidado porque tenemos diferentes tipos de ATF que son para distintos tipos de transmisiones automáticas como transmisión de doble embrague, transmisión variable continua y transmisión automática de 6, 7, 8, 9 e incluso 10 velocidades. Además de la lubricación, también puede cumplir otras funciones gracias a los aditivos, como mantener la transmisión fría, limpiar y proteger las superficies metálicas del desgaste, acondicionamiento de las juntas, aumentar la velocidad de rotación y el rango de temperatura. Aparte de los aceites de motor, el ATF son de color rojo o verde para distinguirlo de los otros líquidos utilizados en un vehículo. Hemos nombrado en varias oportunidades los aditivos, así que decidí hacerle un lugarcito y contarles un poco de qué se trata. Estos son sustancias que se añaden al aceite base para mejorar sus propiedades y alargar su vida útil. Tenemos varios tipos: los antioxidantes, que frenan el proceso de oxidación y envejecimiento del aceite; los antiespumantes, ellos evitan que se formen burbujas de aire que reducen la lubricación; los diluyentes, que facilitan el flujo de aceite a bajas temperaturas; y los anticorrosivos y antiherrumbre, que protegen las partes metálicas de la máquina de la oxidación y de la corrosión. Algunos ejemplos de aditivos que les puedo dar son el Liquimoli, Molicote, Patriot, Bardal, Valvoline, Sonax y entre muchos más. El más conocido es el Bardal, siendo una fórmula que tiene como fin estabilizar la viscosidad del tipo antifriccionante, formulado en aceite mineral para ser compatible con todos los aceites derivados del petróleo. Su exclusiva tecnología de atracción polar genera la película de aceite necesaria para detener el consumo de aceite, ayuda a restablecer el rendimiento del motor, mejorando la compresión, minimizando el desgaste y alargando la vida útil del motor.
Bueno, ya estoy llegando al final de esta capacitación. Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero no haberte aburrido y que te haya servido. Para despedirme, te cuento que en las empresas, talleres, lubricentros grandes, concesionarias, entre otras, donde los trabajadores manipulan aceite, deben tener por cada producto y químico que utilizan las llamadas hojas de seguridad. Cada tipo de aceite debe tener una propia. Puedes descargarlas de internet o pedirla a la compañía que fabrica el producto. Acá dejo dos ejemplos. Como se ve en la diapositiva, cuentan con un rótulo superior con el logo y nombre del producto. En la sección 1 llevan la identificación del mismo y de la empresa donde se fabricó. Luego, la información de las sustancias químicas y se identifican los peligros significativos y recomendaciones de primeros auxilios.